Sé parte. Se dice que los ingenieros en alimentos solo cocinamos. ¿O no? Acompáñame a conocer la carrera de Ingeniería de Alimentos. La carrera del futuro. Contamos con amplia variedad de laboratorios equipados con todas las herramientas necesarias para tener un buen desempeño dentro de la carrera. Tenemos laboratorios de propiedades físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas y también nutricionales, que nos permiten conocer acerca de los alimentos y del cuerpo humano. También contamos con laboratorios de panadería y destilación en los que aprendemos a realizar productos más elaborados. Dentro de la carrera tenemos materias que son importantes. Una de esas es fenómenos de transporte. Y en esta oportunidad les vamos a mostrar cómo se resuelve un problema de fenómenos de transporte considerando un fluido incompresible. Para comenzar, fenómenos de transporte es una materia que se utiliza esencialmente para comprender los fluidos que utilizamos dentro de la industria. Puede ser dentro de los fluidos de alimentos, como ser jugos, como ser aguas embotelladas, etc. O los fluidos que utilizamos para la cocción, concentración, pasteurización de diferentes alimentos. En esta ocasión vamos a considerar un fluido incompresible. Este fluido tiene ciertas restricciones. Estas restricciones son que debe ser un fluido estacionario, lo cual quiere decir que no varía con el tiempo. Y un fluido incompresible, que quiere decir que la densidad es constante. Y tiene que tener un sistema isotérmico. Entonces, eso quiere decir que la temperatura igual es constante. Continuando, veremos aquí este ejemplo en el que observamos un fluido que está inclinado, o sea que está en movimiento. En ese fluido no vamos a considerar todo el caudal, sino una cierta parte del caudal, tomando en cuenta la inclinación, el ángulo de ambos lados de inclinación, el ancho, el largo del trayecto del fluido. La masa de la capa de fluido viene siendo W por el largo por delta X por la densidad del fluido. Después venimos viendo lo que debe ser el volumen de la capa de fluido, que viene siendo el ancho por el largo por delta X. Después viene siendo el peso de la capa de fluido, que viene siendo el ancho, el largo, el delta X por la densidad, por la gravedad. Presión y delta de Crono. Aquí tenemos la sumatoria del esfuerzo total en los planos I y J, que es igual al esfuerzo viscoso más la presión por la delta de Crono más la densidad por velocidad. El esfuerzo constante viscoso, que aquí tenemos la fórmula, es igual a la viscosidad sobre variación de velocidad en J, variación de velocidad en I. Delta de Crono viene siendo, puede variar mediante si I y J están en el mismo plano, o sea ZZ, esto sería igual a 1. Pero si digamos I y J son diferentes, sería igual a 0. Esfuerzo de flujo laminar cortante. Ya lo he explicado. Aquí tenemos la suma del esfuerzo, y como todo el movimiento se ve en un plano Z y no va, bueno, principalmente en un plano Z y no en Y y X, esto se sobretiene que se anula, o sea 0. Entonces solo se quedamos con esta parte. Entonces con la fórmula ya vista antes, hacemos el esfuerzo cortante en el plano Z más la presión por delta de Crono, que aquí en este caso como es igual viene siendo 1, más la presión por las velocidades en Z, que nos daría esta fórmula, siendo lo mismo con los otros, pero esta vez presión por delta de Crono. Al ser estos dos diferentes, la presión sería 0, ya que se multiplica por el 0, obviamente, por lo dicho antes. El volumen de control, que es el ancho por el largo por el delta X. Cada uno simboliza una coordenada de las coordenadas espaciales, Y, Z y X. El área de luz, que es el ancho por el largo.
Esto tiene que ser multiplicado, cada área tiene que ser multiplicada por su esfuerzo. El esfuerzo, la primera componente es X. Entonces, la primera componente del esfuerzo es X, eso tiene que ser Y y este Z. Ahora el área transversal es el ancho por delta X, igualmente multiplicado por su esfuerzo. Como podemos observar, el primer componente es Z, entonces este tiene que ser Y y este X. El área lateral es el largo por el delta X. Lo mismo por su esfuerzo, como es Y, aquí tiene que ser Z y X. Ahora vamos a calcular el balance de la cantidad de movimiento en Z. El phi Z va evaluado desde Z igual a 0 hasta Z igual a L. Esto va multiplicado por su área, que es W y delta X, que como es Z, entonces esto va a ser Y y X. Evaluamos la cantidad de movimiento en X, que va desde la dirección X, evaluada desde X hasta X más delta X, multiplicada igual por su área, que como es X, esto va a ser Y y Z, más la gravedad, que es representada por toda esta fórmula, igual a 0, que es 0 porque es un flujo que se encuentra en estado estacionario. Ahora vamos a reemplazar los valores. Phi ZZ es igual a la presión, evaluada en Z igual a 0, más el esfuerzo convertido, evaluado desde Z igual a 0, menos la presión evaluada de Z igual a L, menos el esfuerzo convertido, evaluado en Z igual a L, por el área, que es ancho por delta X, por el tau de Z igualado en X, menos el tau igualado en X más delta X, por el área, que es ancho más delta X, más la gravedad la mantenemos tal como estaba, igual a 0. Siempre que se tiene ese tipo de problema, se divide sobre el volumen de control. Este es el volumen de control. Dividimos en ambos lados para no alterar la ecuación. Esto lo hacemos principalmente para que aquí abajo, para que se simplifique, ¿no? Se simplifica aquí se simplifica todo, pero más que todo para que nos quede aquí abajo el delta X. Y de esa forma poder aplicar límites. Siguiendo con la ecuación tenemos este límite que va a dar paso a la derivada, pero para eso primero tenemos que sacar el factor común de esta pequeña partecita. Al sacar el factor común tendremos que poner por obligación el signo menos aquí al inicio del límite, y por ende la derivada va a quedar en negativo. Separamos los factores y pasamos a integrar de forma indeterminada. Las condiciones de borde es cuando yo agarro un punto de la variable independiente en el que sé cuánto vale la variable dependiente. En este caso vamos a agarrar en X igual a 0 y en la fuerza cortante igual a 0, lo que nos quedaría como la constante número 1 igual a 0. Sabemos que la fuerza cortante es igual a esta ecuación, por lo tanto la vamos a reemplazar y vamos a tener esta siguiente ecuación, la cual la vamos a integrar de nuevo de forma indefinida y nos va a quedar esto. Siguiendo las condiciones de borde en este ejemplo también, tenemos que en X es igual a delta y en la velocidad en Z es igual a 0. Reemplazamos en la ecuación y nos queda que la constante 2 es igual a la densidad por la gravedad por el seno del ángulo por delta al cuadrado sobre 2 por la viscosidad. Reemplazando toda esta fórmula en BZ, nos queda que BZ es igual a la densidad por la gravedad por el seno del ángulo por delta al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2 por la viscosidad. Con el dato previo que teníamos de la velocidad promedio, o sea, velocidad en Z, de acá, vamos a encontrar lo que es la fórmula del caudal. Para ello tenemos que integrar dos veces, de 0 a delta y de 0 a W, de BZ respecto de Y y respecto de X. Entonces comenzamos reemplazando lo que es la integral aquí la integral doble, reemplazamos BZ, el valor de BZ acá, por dy y por dx. Entonces vamos a integrar respecto de y. Como todo esto de acá es una constante, sale de la integral y simplemente integramos de y. Y la integral de y es igual a y entre los límites de 0 a w. Después reemplazamos los límites y lo único que tenemos es el límite superior y el de abajo 0. Entonces tenemos w y nada. Ahora vamos a integrar respecto de x. Y
Y en este caso solamente vamos a sacar todo lo que sea constante, todo lo que no tenga la variable x, va a salir del integral, en este caso de acá. Muy bien, entonces ahora vamos a integrar respecto de x. Ya hemos sacado todo lo que es constante hacia fuera del integral. Entonces en este caso nosotros podemos dividir la integral en dos, como podemos acá. Integramos delta cuadrado e integramos x al cuadrado. Entonces en este caso delta cuadrado sigue siendo una constante, por lo tanto sale del integral. Simplemente integramos respecto de x, que es igual a x, con sus límites correspondientes entre 0 y delta. Lo mismo hacemos aquí, integramos x al cuadrado y su integral es esta, x al cubo sobre 3 con los respectivos límites. Posteriormente lo único que hacemos es simplemente reemplazar los límites de integración, solamente los límites superiores, porque los inferiores son igual a 0. Entonces x es igual a delta, y delta por delta cuadrado es igual a delta cubo. Lo mismo hacemos aquí, delta x reemplazamos con delta y tenemos delta al cubo sobre 3. Lo único que hacemos es sacar el común denominador posteriormente acá, que es igual a 3, y obtenemos lo que tenemos acá. Entonces ahora lo único que hacemos, los resultados que tenemos, los multiplicamos y vamos a obtener lo que es el caudal. Entonces multiplicamos todo lo que está acá arriba con lo de acá, y ya tenemos esto, y lo de abajo multiplicamos con la velocidad 2 por 3, entonces es igual a 6. Y listo. Por último, para encontrar el flujo mágico, multiplicamos el caudal por la velocidad. Reemplazamos en esta fórmula que se encontró anteriormente, reemplazamos el caudal que nos da el caudal por la densidad, y eso es el valor del flujo mágico. Luego encontramos la velocidad promedio, que es la velocidad representativa de todo el fluido, que nos va a decir la cantidad de partículas que entran y salen en el fluido. La velocidad promedio es igual al caudal dividido el área transversal. Reemplazamos en la fórmula que tenemos el valor del caudal encontrado anteriormente, y el área transversal es igual a W por delta. Simplificamos delta al cubo por delta de abajo, simplificamos W y nos queda esta fórmula, y con esta podemos encontrar la velocidad promedio. La fuerza de fricción que se ejerce sobre la placa, multiplicamos el tau que se encuentra sobre la superficie de contacto por el área de roce. El área de roce es igual a W por L, y lo reemplazamos en la fórmula, que nos queda de esta manera, y de esta manera se puede encontrar la fuerza de fricción que se encuentra sobre la placa. Y por último, el tiempo. Encontramos el tiempo, que es la longitud a recorrer sobre la velocidad promedio. La longitud a recorrer es L, que está en todo el fluido, a lo largo de todo el fluido. Reemplazamos en la fórmula, hacemos medios, dividimos sobre 1, medios con medios y con extremos, y nos queda la fórmula del tiempo.